en el país. Tenemos que pensar que recién en 1849 se lleva a cabo la fundación de la Academia de Pintura, que es la primera academia formal que tenemos en Independencia, en donde justamente se busca crear una suerte de relato nacional a partir de la producción artística ligada evidentemente a lo pictórico. Un segundo paso en la misma línea está enmarcado en la que va a ser la Sociedad Artística, o más tarde llamada Unión Artística, formada por el pintor Pedro Lira y por Luis Dávila Larraín, quienes van a construir este intento de réplica del Partenón todavía en pie en la Quinta Normal, y que va a albergar entonces una suerte de academia paralela a esta Academia de Pintura ya existente. En la misma línea, Benjamín Vicuña Maquena, en esta misma década, va a montar la primera exposición de arte en Chile, en el Mercado Central, como una suerte también de un intento por acercar las artes al pueblo. Y otro paso importante también es cuando en 1879 José Miguel Blanco, también uno de los principales promotores de la creación del Museo de Bellas Artes que hoy en día conocemos, propone a través de su revista chilena la creación de un museo en el cual ya no solamente esté la idea de la producción artística, sino que también la idea de la divulgación de las artes. Y por último, entonces, el hito ya más marcado es cuando en 1880 se crea el Museo Nacional de Pintura, cuyo primer director va a ser Juan Motti, pintor italiano que trae el gobierno a Chile, y que entonces va a comenzar a funcionar justamente a partir de 1887 en este mismo edificio que vemos en la imagen. Entender además que el centro artístico del mundo por este periodo, y que hasta el día de hoy lo sigue siendo, pero ya comparte el rol, ¿cierto?, a partir del siglo XX, es la ciudad de París, y por lo tanto además, y no deja de llamar la atención, desde la segunda mitad del siglo XX los gobiernos nacionales van a enviar a los pintores más connotados, a los artistas con mayores cualidades, a una suerte de pasantías que podían ir desde 6 meses hasta 10 años, encontramos, justamente con esta idea como de empaparse de lo más avanzado en las artes, ¿cierto? No está de más decir que el proceso de selección para estas becas es bastante cuestionable, ¿cierto? Generalmente es parte de estos grupos sociales más acomodados los que terminan beneficiándose, pero sin ninguna duda, visto al menos desde la actualidad, terminaron siendo un aporte a la conformación de las artes en Chile. En ese mismo contexto, entonces, nos encontramos con este artista, Enrique Lint, quien nace en Quillota en 1862 y fallece en Santiago en 1936. Es hijo del contraalmirante Luis Lint, quien está a cargo de la misión diplomática naval durante la Guerra del Pacífico en París, y lugar, al menos desde el relato de la Armada, ¿cierto?, se busca también establecer que él es un héroe de guerra por las gestiones que hace tanto en Francia como en España para evitar que Perú siguiera comprando embarcaciones y armamento. En 1882, Luis Lint decide acompañar a su padre, viaja a París y toma clases con Diógenes Ulises Maillart, quien se convierte indirectamente también en un personaje trascendental para nosotros, porque es el arquitecto a cargo del diseño del monumento a los héroes de Quique, acá en Plaza Sotomayor, y por lo tanto podríamos ahí encontrar un primer contacto entre el país y el pintor, ¿cierto? En 1883, apenas lleva un año Enrique Lint en Europa y su padre fallece, por lo tanto él decide retornar a Chile a acompañar a su madre. En Chile entonces va a ingresar a la sección de Bellas Artes de la Universidad de Chile y donde tiene clases con Cosme San Martín, quien en ese entonces también está catalogado en términos plásticos uno de los artistas más connotados. La integración entonces con el tema que nos convoca hoy día es cuando en 1886 el entonces ministro de Instrucción Primaria, Pedro Montt, realiza y despliega una suerte de conjunto de becas para al menos 6 artistas, y uno de los beneficiados con una de estas becas a París es justamente Enrique Lint. No es solamente una imagen del Boulevard de Clichy, que es el lugar, de alguna forma, bueno, la conexión entre Montmartre y el centro de París. Esta escena ha sido pintada por Van Gogh, Picasso, Camille Pissarro, entre otros, en el fondo como la idea del París en movimiento, bullante en términos artísticos. Enrique Lint en París va a ingresar a la Academia de Albert Humbert, que había sido una de estas academias que surgen de la llamada Academia de la Paleta, que es en el fondo la academia de pintura más importante del siglo XIX y que está justamente en Montmartre.
Y acá viene el cambio fundamental, ¿cierto? Cuando se produce la guerra civil, obviamente por la agitación política y por el cambio de gobierno que hay en nuestro país, todos estos becarios ven suspendidos todos los beneficios que tienen. Es cierto que Enrique Lynch viene de una familia acomodada, pero la muerte de su padre viene también a complicar la situación económica de su familia y con ello entonces se ve obligado a volver al país ese mismo año en el mes de diciembre. Retorna a Chile y acá se va a integrar a la Academia de Bellas Artes ya formada, como hemos visto, y va a comenzar una producción artística bastante sostenida, cuyo estreno en sociedad, por así decirlo, va a ser en el Salón de Bellas Artes de 1894. Ese es como el punto más relevante en este sentido. Destacar además que es uno de los artistas chilenos con mayor producción pictórica prácticamente en la historia, con más de 200 cuadros producidos entre 1894 y 1930. Acá además paralelamente se gana la vida como caricaturista de algunos periódicos locales en Santiago y el punto más importante es cuando, producto del éxito que tiene su obra, que ya vamos a revisar en el Salón de 1894, es designado como conservador del Museo de Bellas Artes de este Partenón de la Quinta Normal y posteriormente en 1897 asume como director. Junto con Blanco van a ser los grandes promotores de la construcción de un edificio de mayores dimensiones y con ello entonces se trasladan en el marco de la celebración del centenario al edificio que conocemos en el actual Museo de Bellas Artes en el Parque Forestal de Santiago. En términos pictóricos, Enrique Lynch llega a Chile con un estilo marcadamente romanticista, siendo que en Europa el romanticismo ya va de salida. El romanticismo en esencia, y solamente resumiendo porque no me quiero meter en ello, es una respuesta al neoclásico. El neoclásico es el arte de las naciones independientes. Acá en Chile es cosa de ver nuestro Palacio de Gobierno, ¿cierto? Un estilo marcado neoclásico, un estilo frío que el romanticismo busca contrastar a través de la manifestación de los sentimientos. Este cuadro que está hoy en día en el Museo de Bellas Artes, pintado en 1902, es además sumamente destacado por esta idea del afrancesamiento que podemos observar en Santiago. De alguna forma, quienes estudian más en detalle la producción pictórica sostienen que en este caso Enrique Lynch está haciendo una suerte como está demostrando la nostalgia de la corta estadía que tiene en París. Él por lo demás no va a volver más a Europa y de alguna forma entonces este viaje que tuvo cortado producto de la guerra civil va entonces también a manifestarlo a través de su obra. Es una obra sumamente sentimentalista, nostálgica y que se va a plasmar en cada uno de los cuadros que revisemos. Un segundo cuadro de su madre, ya viuda, de una edad más o menos avanzada, en 1906, cerca de los 70 años, también con esta idea de la proximidad a la muerte y en una suerte también sumamente nostálgica, ¿cierto? Y un tercer cuadro, solamente porque él se integra dentro de la obra en 1910, presentado en el Salón del Centenario, donde él mismo se pinta en la Quinta Normal y ahí observamos, ¿cierto?, al costado derecho el mismo Partenón que él había comenzado a dirigir. El cuadro en sí que nos convoca hoy día es este que presenta en el Salón de 1894, del cual lamentablemente hoy en día se conserva el grabado. El cuadro original, según está datado en el Museo Histórico Nacional, pertenece a una colección privada y ha sido completamente imposible encontrar el óleo o fotografías al menos del óleo, pero sí se conserva bastante bien los grabados, que era el mecanismo de difusión, ¿cierto?, de la obra en los periódicos, y puntualmente este grabado es el que aparece en el catálogo de la exposición de 1894. La masacre de Locañas ocurría el 18 de agosto de 1891, corresponde a uno de los episodios, bueno, claro, todos podemos exagerar acá el episodio como tal, ¿cierto?, pero uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil, puntualmente porque en él fallecen 39 jóvenes correspondientes a esta suerte de pelotón que se va a armar en Santiago con una base congresista, ¿cierto? Y en donde básicamente son jóvenes aristócratas, algunos de ellos a través de la propia correspondencia que va a tener Enrique Lynch con su madre, disculpen, son amigos de él que fallecen en este contexto. Y además, claro, él va a pertenecer o va a demostrar también a través de la obra su simpatía por el bando congresista debido a el vasto conocimiento que tiene del mundo ligado a la Armada a través de su padre, ¿cierto? Él mismo además es conocido, Jorge Montes, de alguna forma una suerte de tío familiar, con el cual incluso comparte alguna estancia acá en la Quinta Región y por supuesto en Santiago, y por lo tanto es bastante fluida en su relación con este lado de
de la Guerra Civil. En términos de la obra como tal, un análisis bastante rápido, solamente sostener que se fundamenta en un estilo también romanticista, y en el cual además encontramos una inspiración sumamente marcada en obras de masacres y de guerras civiles anteriormente ya pintadas, que vamos a revisar al tiro. Solamente relatar que la idea del grabado es la forma de masificar, es como la fotografía, ¿cierto?, entre comillas, que se va a utilizar para difundir esta masacre a través de la prensa. Una inspiración sin ninguna duda en el cuadro va a ser en los fusilamientos del 3 de mayo pintado por Goya entre 1811 y 1814, en el cual, si observamos rápidamente, podemos encontrar características bastante comunes. Primero, propio del estilo romanticista, nos encontramos con el cuadro de Goya a la izquierda, ¿cierto? Nos encontramos con el Alcázar de Madrid proyectado en el fondo, como una suerte de este guiño a la ciudad. Y en este caso nuestro fondo viene a ser reemplazado por un muro posiblemente de adobe, haciendo también un gesto hacia la realidad campesina. Locañas es un fundo, ¿cierto?, perteneciente a la familia Buques Martínez. En las afueras de Santiago, lo que hoy día es la comuna de La Florida, es un territorio rural. En esa misma línea también nos encontramos con los personajes ya muertos en el centro de ambas obras, como el punto más iluminado y también el punto que viene a concentrar la atención del espectador. Y también estos otros personajes que están de alguna forma a la espera de ser fusilados, tanto en el cuadro de Goya como en el cuadro de Lint. No hay testimonio completamente verídico, ¿cierto?, pero uno debiera de presumir por los años que Lint estudia inevitablemente en Francia la obra de Goya, por lo tanto hay un conocimiento ahí directamente transmitido. Y en la misma línea nos encontramos con un cuadro de Antonio Gisbert, quien pinta el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga en la Guerra Civil Española, se me fue el nombre de la guerra, entre 1820 y 1821, rebelión contra el rey, en la cual entonces el comandante Torrijos va a ser asesinado, en un contexto también muy similar entre ambas obras, no en la posición de los personajes en comparación a lo que veíamos con Goya, pero sí en lo que tiene que ver con esta idea de la demostración de los ya muertos y esta suerte como de espera ante la muerte inminente que se presentan los otros personajes centrales. Conclusiones entonces de cuál es la vinculación y por qué yo hablo de esta idea de la víctima indirecta, ¿cierto? Primer punto, sumamente claro, sin ninguna duda, la interrupción de esta beca que está teniendo Lint en Francia y este retorno obligado, forzado, además en la línea del reciente fallecimiento de su padre, sin ninguna duda va a hacerle generar una suerte de resistencia y que la va a manifestar posteriormente también a favor del gobierno de Montt, de lo que fue entonces la guerra civil como tal, y casi mostrándose como contrario a Balmaceda. Por otra parte, además, reconocer que fue Pedro Montt el ministro que le entrega esta beca, por lo tanto también hay una cierta simpatía con Jorge Montt, como ya había hecho alusión. La vinculación entre la Armada y estas amistades aristócratas que fallecen durante la masacre de Locañas también lo va a hacer de alguna forma utilizar sus habilidades pictóricas para entonces recrear este episodio. Y la misma idea de la nostalgia, ¿cierto? La nostalgia manifestada a través del uso del romanticismo, que por lo demás, y esto va para otra exposición, ¿cierto? Es discutible si hay romanticismo en Latinoamérica, si hay romanticismo en Chile, y sin embargo él va a ser uno de los principales exponentes de este movimiento europeo en el caso chileno. Eso, muchas gracias.